Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Las elecciones de Brasil, la segunda vuelta entre Lula y Jair Bolsonaro, las tenemos ahí, ahora, casi contando los segundos. Vamos a tener el domingo, y bueno, ya está en San Pablo Mariano Vázquez, que el domingo va a estar en el búnker de Lula mandándonos toda la información para Proyecto Ciudades, pero hoy vamos a hacer un análisis con Margarita Gonet, periodista brasilera, argentina, uruguaya, un poco de todo Latinoamérica en una sola mujer. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, Fernanda, ¿cómo están? Muy bien. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Margarita, tenemos arriba la segunda vuelta, tenemos más de 10 encuestas que se han publicado en estos días. Las encuestas dan ganador a Lula. Sabemos que en Brasil las encuestas no es como acá, que tienen un corte y no se pueden seguir dando hasta último momento, sino que incluso hoy viernes, va a haber un debate presidencial, algo que acá tampoco ni es obligatorio ni se hace. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en relación a los debates, ya se ha dicho en varios medios también que no necesariamente generan un cambio en la tendencia de votación. Es verdad, sí, Lula está viniendo de 53, 54%, dependiendo de la encuestadora, dependiendo si es Ibope, si Quest, depende de la empresa. Hay un leve incremento, pero también hay un incremento porcentual para Bolsonaro. Quedaría 53, 54 en un 47 para Bolsonaro. Perdón, dije 53, 54 para Lula, sería 47 en las cifras más optimistas para Jair Bolsonaro. Como te decía, en realidad el impacto de los debates no haría que gran masa de la votación defina su voto, un poco por el formato y por lo que implica un debate. En realidad se exhiben los políticos dando lo mejor de sí, pero también condicionados no solamente, bueno, en el caso de Brasil se vio en los dos primeros debates. El primer debate fue muy caótico, tenía 5 candidatos, además de Lula y Bolsonaro, que no permitió justamente una visualización de las propuestas de los candidatos, que en definitiva es lo que quien ve un debate está buscando escuchar. Se dio un ruido muy grande a nivel de comunicación, y lo que también sucede, ayer escuchaba una colega de Jornalistas Libres de Brasil, que comentaba un poco, además de la cuestión del formato de los debates, que no necesariamente define, lo que sucede en esta elección en particular en Brasil son 2 o 3 cosas muy particulares. La primera, que es una elección que, según esta colega de Jornalistas Libres también, y yo coincido en eso, acá se está definiendo, no es una batalla o una contienda entre izquierdas o derechas. Acá estamos hablando de la reconfiguración de un país que tiene un peso estratégico enorme en América Latina, y en el mundo también lo supo tener. No olvidemos que Brasil pagó su deuda externa con el FMI, y el FMI pasó a ser acreedor de Brasil con el gobierno de Lula. Pero lo que sucede, sí. Se habla de una zancadilla en el próximo debate por parte de Bolsonaro. Vos decís que los debates no serían definitorios, pero ahí está, tenía que hacer una salvedad ahí, me estaba yendo por las ramas. Lo que sucede en esta elección, que además de esto de democracia versus otro tipo de gobierno, algunos medios dicen democracia versus fascismo, lo que sucede es que esta zancadilla que decís tú, quizás supongo que te referís a que es en la Globo,
un medio que fue parte de los medios que de hecho se encargaron de tirar abajo a Lula da Silva en 2018. Que también dijeron, de las primeras fake news que surgieron, que Haddad el día antes de la elección había violado a un adolescente, cosa que después se comprobó que no. Pero el impacto que tienen las fake news sobre las personas, que además también las que miran el debate, no son las que se tienen que levantar a las 6 de la mañana a trabajar el otro día. Son personas que tienen el tiempo para hacerlo y tampoco es una gran mayoría. Lo que sí se vio de este último debate que pasó es que, a su vez, de ese porcentaje que fueron más bolsonaristas del conjunto que en realidad nuclea, no petista, sino que el que nuclea a los candidatos que se empezaron a volcar hacia Lula ahora también en esta segunda vuelta, es que también hubo menos espectadores de Lula que vieron el debate, pero que tampoco necesariamente definiría el voto de quien ya vota en Lula. Lo que pasa acá, y la peculiaridad que me parece importante señalar, es que hay un 7% de indecisos, que en definitiva sí es un público joven. Lula ahora hace una semana salió en Lula No Flow, que es un podcast de un comunicador brasileño, que ahí tuvo un repunte. O sea, ahí Lula logró elaborar su propuesta, logró contestar, logró responder, pero también hubieron cosas que incluso la izquierda señaló, desde Opera Mundi se señaló también, que cómo puede ser que Lula no haya respondido cosas como que Lula lo llamó de ladrón en un debate nacional. Yo creo que también eso tiene que ver con la estrategia que eligió el PT, que es ir por la propuesta, evitar la confrontación, porque en definitiva enredarse en la confrontación de fake news lo que termina generando es más ruido comunicacional. Eso también lo podemos ver claramente. Son datos sueltos que son falsos y que en el momento eso también fue una polémica, cómo no se chequeaban los datos durante los debates. Lo que decía esta periodista de Jornalistas Libres ayer en un vivo en Instagram y en Facebook es que ahora el periodismo, a diferencia con 2018, en 2022 el periodismo está un poco más sobado, un poco más preparado para justamente salir a responder, y la campaña de Lula ahora se ha centrado más que nada en redes sociales, también llegando a ese público que es el que estaría dentro de los indecisos. Lo que sucede también en Brasil es que las iglesias pentecostales han ejercido y vienen ejerciendo una presión muy, muy violenta sobre no solamente los creyentes, sino sobre la población en general. Tenemos que acordarnos también que Damares Alves, que fue reelecta lastimosamente ministra de la Familia, es una persona que, entre otras cosas, va hacia la ideología de género, combate el aborto, también es una gran difusora de fake news desde el principio del gobierno de la legislatura de Bolsonaro hasta ahora. Entonces, lo que está pasando ahora es que a nivel de los creyentes, que son una gran masa de la población brasileña, el fenómeno que se está dando estos últimos días en las redes es que hay varios de esos creyentes pentecostales, evangélicos pentecostales, que están escindiéndose de la iglesia pentecostal. También recordemos que la esposa de Bolsonaro viene de la facción pentecostal. Nosotros el otro día hablábamos con Nicolás Iglesias en su columna de Los dioses están locos, de cómo Lula estaba en esta segunda vuelta dando un cierto mensaje hacia los evangelistas y con un poco más de acercamiento hacia esa postura. Es verdad, él buscó flexibilizar un poquito las posturas, pero también recordemos que hace unos días él salió, después se buscó también ocultar ese video, pero él salió en vivo en una live en YouTube diciendo que había pintado un clima con dos adolescentes de 14 años, con dos menores, que primero dijo que eran prostitutas, como autorizando su proceder,
y lo confiesa que siente atracción por dos niñas. ¿Quién? Después cuando Bolsonaro. Bolsonaro dijo eso, no lo vi eso. Sí, es un video que estuvo dando vueltas y que después se quiso sacar de las redes. Eso también es algo que golpeó a toda la población brasileña. Eso fue un revés que él no, digamos, salió de su fuero más íntimo, sin filtro. Pero entonces lo que sucede ahí es que, bueno, Simón Tebet, que en el primer debate estaba compitiendo en forma individual por su facción, ahora manifestó su apoyo a Lula. Sí. Y una de las cosas que salió a decir Simón Tebet es que es inconcebible, porque en el caso de que fueran menores que estaban en un centro de prostitución, que fue con lo que él después se escudó, él debería haber denunciado prostitución infantil, que tampoco lo hizo. Lo hizo como una forma de autorizar su proceder diciendo que eran prostitutas. Y a su vez, cuando entra al local, comprueba que no, que era una casa de familia. Entonces, es muy sórdido el discurso. Muy turbio todo, bueno. Yo no vi el video y la verdad que no me había enterado de esta situación. Sí. Yo creo lo que decías sí. de Nicolás lo que resaltaba es que el 50% de los creyentes en Brasil son católicos y un 30% son pentecostales. Es una cifra altísima, lo deben haber conversado con Nicolás, la escalada que ha tenido desde el inicio de la legislatura de Bolsonaro hasta ahora. Por eso te apuntaba lo de la esposa de Bolsonaro también, que viene de la fracción pentecostal. Y tienen un poder enorme, es la bancada de la Biblia. Sí. Entonces, y bueno, y Damares Alves, que es esta ministra de la familia que te nombraba, además de haber quitado un montón de programas de educación sexual a niños y de prevención de abuso sexual de las escuelas, también está el otro costado de las escuelas militarizadas en Brasil, que ese es otro fenómeno que se acrecentó, no es que no existiera, sí existió en los gobiernos de Lula, pero se acrecentó fuertemente con Bolsonaro. ¿Qué significa esto? Son escuelas que son de gestión combinada, por decirlo de alguna manera, entre comillas, con lo que sería acá el Ministerio del Interior, o sea, con la policía. La policía está dentro de las escuelas. Les hace cortarse el cabello, los revisan, se dan situaciones muy violentas. Y eso se ha denunciado muy poco. Algunos educadores, una de las educadoras, la entrevistamos con Marcelo Aguilar para Brecha hace unos meses y nos dio ese panorama muy complejo, que también coincide que es en la periferia. Un tema de escuela policial para que salgan funcionarios policiales. ¿Cómo No, es una gestión compartida entre el Ministerio de Educación y los efectivos policiales, que con el argumento de salvaguardar la seguridad en las periferias, porque mayormente se ubican en la periferia de las ciudades, con esa excusa entonces intervienen en las escuelas. Bien. Cambian, esto me lo dijo Catarina del Media Santos, que es una educadora de la Universidad de Brasilia, fue la especialista en educación que entrevistamos con Marcelo Aguilar. Ella nos decía que, entre otras cosas, se están cambiando las paredes por paredes de vidrio, en una vigilancia constante en escuelas mixtas, y también eliminan la diversidad. O sea, no se pueden manifestar adolescentes en relación a su género, porque bueno, son asediados, y los propios profesores también terminan siendo asediados. Qué disparate. Y estar en las periferias, que también coincide con la localización de las iglesias pentecostales. Funcionan no en forma piramidal, pero tienen una lógica de captación, y por eso también fue tan rápido en Brasil, porque captan a sectores que están segregados por el propio sistema capitalista. Entonces, se abrazan de la fe, pero lo que hacen es terminar manipulando el discurso cristiano en favor, y estas últimas semanas se ha visto en los medios, e incluso de amenazar a los feligreses, a
a los comulgantes pentecostales de tomar represalias si se declaran, porque además los engloban en comunistas. Claro. Hay como un discurso macartista también que está ahí como solapado, ¿no? El otro día hablábamos con Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, sobre esta ola global de anticomunismo, que era algo que ya creíamos que estaba en otros años perdido y que ha retomado con una fuerza de que todo lo que no es lo que yo soy es comunista. Y bueno, por eso es una estrategia, ¿no? Clave para diferenciar y polarizar cada vez más y quitar la posibilidad de raciocinio, digamos. Tú le das solamente dos opciones y exacerbás y manipulás y bueno, y generás, como ya lo vimos durante la campaña de Obama, durante la campaña de Trump, más que nada, ¿no? Eso se vio por todos lados, cómo se utilizaban noticias falsas para justamente polarizar la opinión y no dejar brecha o eliminar el centro. En este momento Lula debe ser uno de los negociadores más hábiles de la historia de la política brasileña, y esto no dicho por mí, sino por especialistas, sociólogos brasileños que están también poniendo esto sobre la mesa. Por eso también acá no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de democracia versus fascismo. Y lo dicen de esa manera, porque esto de la derecha que tú traías tiene que ver con eso. Son esas estructuras que se replican y se vuelven cada vez más sofisticadas también gracias a la parte más oscura de las redes sociales o de los medios de comunicación. En relación al debate, y esto lo bato con el debate del viernes a las 9:30 en Río de Janeiro, de la Globo, bueno, el periodista que va a moderar es William Bonner, un periodista que siempre fue pro Globo y fue uno de los que también acusó a Lula en su momento. Y bueno, y a pesar de haberse demostrado que no hay ningún proceso legal en curso en este momento contra Lula, porque todas las acusaciones se cayeron, digamos, porque no hubo elemento de prueba suficiente. Bueno, William Bonner, veremos qué es lo que pasa el viernes, pero en un principio serían 5 bloques y los dos candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, tendrían la posibilidad de disponer de su tiempo en forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, del tiempo que se les destina por bloque, el primer bloque creo que son 15 minutos, de esos 15 minutos se descuenta también la pregunta, o sea, ellos se pueden preguntar entre sí, pero se descuenta del tiempo global que tienen destinado para el bloque. También tienen, no me acuerdo en qué número de bloque, también un tiempo de exposición de su plataforma y de su postura, pero lo que está pasando ahora es que en esta Federación de la Esperanza, que es como se llama la conjunción, digamos, de centro-izquierda que está con estos candidatos, como te decía, por ejemplo, Simón Tebet, Ciro Gómez, varios candidatos que se fueron volcando hacia Lula, es que, bueno, en relación a cómo quedó el tablero de esta primera vuelta a la segunda vuelta, y bueno, el Partido Liberal, o sea, Bolsonaro tiene 99 diputados federales, 23 más que hoy, que la presente legislatura. Si gana Lula, le queda un parlamento dificilísimo. Sí, porque Lula tiene 80, o sea, sacó 80, 12 más que los 68 que tiene ahora. Pero así todo, el país está dividido casi que de norte a sur. El sur mantiene, digamos, por un lado, el control sobre, por ejemplo, todo lo que es del sur y hacia arriba, el control de industria y de producción, de materia prima, y por otro lado tenemos la más diputada, que es San Pablo. Es el motor del país, y ahí tenemos a Tarcísio de Freitas, que es exministro de Infraestructura de Bolsonaro, que si vence en San Pablo, va a actuar, mira con quién, con Edir Macedo, que es el fundador de la Iglesia Universal. Claramente. Está todo entrelazado. Margarita, sabemos que sos nacida en Brasil, sí. ¿Tendrías la posibilidad de votar
si así lo hubieras tramitado, ¿no? ¿Cómo es? Sí, tengo la posibilidad. Yo soy hija de padres uruguayos y nací en Gramado, en Brasil, entonces tengo doble nacionalidad. Lo que yo no, o sea, yo sí tramité el título de elector, que es con lo que se vota en Brasil, sería la credencial uruguaya. Pero bueno, hace años me robaron, y justo dio la casualidad que tenía entre mis cosas, los documentos brasileños. Cuando fui a denunciar al consulado me dijeron que tenía que hacer todo el trámite en Brasil, entonces no lo hice, lo fui dejando para atrás. Y esta última vuelta, bueno, por temas de trabajo, qué sé yo, dije, bueno, veré si puedo viajar, en la segunda vuelta o en algún momento, y no he podido porque también he estado yendo a Argentina, pero eso por otro lado, porque estoy trabajando en un protocolo de seguridad para periodistas acá en Uruguay. De eso vamos a hablar más adelante contigo en alguna otra instancia, como vamos a hablar después del domingo para ver cuál es el resultado, cómo fue la jornada. Bueno, Boulos, que es el Movimiento Sin Tierra y uno de los candidatos más fuertes de Lula, que también ha salido a responder y aclarar fake news en las redes, a lo que está convocando y muy fuertemente y en forma muy clara, además de que bueno, no solamente las personas aprendan a diferenciar fake news de noticias con contexto, noticias, datos reales, él convoca a no claudicar en la militancia hasta último minuto. Por lo que sucedió también con las encuestas en el 2 de octubre, ¿no? Que se le da un margen muy superior a Lula de lo que realmente sacó y inferior a Bolsonaro, y en realidad hubo un incremento de Bolsonaro después en lo concreto, ¿no? En los números. Entonces yo creo que viene un poco desde ese lugar. Como te dije al principio de la nota, vamos a tener un corresponsal de Proyecto Ciudades directamente en el búnker de prensa de Lula, así que vamos a tener noticias de primera mano de lo que está sucediendo, de los datos que se vayan pasando, y después haremos el análisis contigo, ¿te parece? Perfecto. Estoy a la orden. Y bueno, una cosa, ya que hablabas de votar, me consultabas sobre la votación. Bueno, más allá de mi experiencia personal, yo convoco a todos los brasileños que hayan trasladado su título de elector a Uruguay, y los que no, que puedan viajar, que no va a ser mi caso esta vez, pero los que puedan viajar pueden ir a cualquier punto del territorio nacional brasileño y sufragar sin ningún tipo de inconveniente. Y los otros pueden votar el título de elector acá vigente. En el consulado, ¿no? Sí, así como en la primera instancia, en la segunda instancia también, y sí, teniendo el título elector, el título elector que se dice, y el traslado hecho a Uruguay, sí lo pueden hacer desde el consulado. En caso de que no, pueden viajar a cualquier punto, no tiene por qué ser donde tramitaron el título elector o donde les corresponda votar. Puede ser en cualquier punto exactamente, en cualquier punto de la frontera, por ejemplo, que quizá queda más cerca o es más práctico, pueden concurrir y votar en cualquiera de las urnas disponibles. Muy bien, Margarita Gonel, periodista, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Por favor, un gusto, a la orden. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.